Ricardo Cruz, comunicador social de la Universidad del Valle y del programa editorial. Hoy estamos aquí para tener una charla con Alejandro Ulloa, uno de los investigadores con una voz más autorizada de nuestro continente acerca de los estudios culturales. Él es antropólogo. También está con nosotros el profesor Javier Mojica, que es doctor en Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Barcelona, magíster en Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es egresado de la Escuela de Bellas Artes de Cali. Su investigación gira en torno a la cultura y al rescate de la cultura popular del Caribe y el Pacífico colombiano. Y también estamos con el escritor y periodista Humberto Valverde, quien ha desarrollado cuentos, novelas y guiones. Ha participado, por ejemplo, con el director Carlos Mayolo. Inicia el profesor Javier Mojica, que nos va a hablar acerca del concepto de cultura popular, que es un concepto muy amplio, pero él lo va, digamos, a sintetizar y nos va a hablar de su experiencia en su trabajo de investigación. Bienvenido, profesor. Gracias a todos, buenos días, profesores y colegas. Pues me interesaría mucho como hablar del proceso pues, que he desarrollado en los últimos 10 años y que tiene que ver con la investigación sobre el carnaval. El carnaval específicamente en el Caribe colombiano, en Barranquilla. Hablar un poco de esto para mí es como importante, primero por mis raíces, es decir, mi mamá es barranquillera, mi papá es caleño, entonces hay como una fusión de dos culturas que es la del Caribe y la del Pacífico. Entonces esto pues me ha llevado a este rastreo de indagación sobre esta cultura. Y ese rastreo es como una investigación casi antropológica en todas estas dos costas. El trabajo que se está ahora presentando y que acabo de finalizar es una indagación sobre los negros azules de Carreto. Los negros azules de Carreto es una danza de tradición del Carnaval de Barranquilla. Es una danza que es antiquísima, forma parte de la cultura del Caribe colombiano. El son de negro es una danza que rescata las raíces de la africanía y que se bailaba desde la época de la colonia en el siglo XVII, cuando los esclavos africanizados en Cartagena, en la fiesta de la Candelaria, salían a bailar pintados de negro, de azul, de rojo, de verde. Esto es parte de lo que es el inicio de esta danza de tradición, que es el son de negros, que es una danza de tradición, ¿no? Entonces, esto forma parte como de lo que es la tradición ancestral de los inicios del carnaval y que pues vengo rastreando desde hace muchos años. La danza del son de negros pues es una danza que habla en muchos de sus aspectos de lo que es la parte de la colonia, la conquista, y habla de este aspecto cultural tan importante que es el rescate de una identidad, el rescate de una población que es el palenque. Los palenques, son como poblaciones que están aledañas, cercanas a Cartagena de Indias, en este caso el palenque de Carreto, que es un palenque que está muy al lado de San Basilio, a unas 3 horas de Barranquilla y unas 2 horas desde Cartagena. Pues hay una cosa muy interesante que es el proceso identitario que ellos nos hacen, nos rememoran en sus danzas, en sus gestos y en sus formas de cómo se manifiestan, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco hablar de lo que es inicialmente, lo que es la cultura, ¿no? La cultura inicialmente es como el resultado de pues el efecto de cultivar algo, el efecto de rastrear el proceso de identidad de una región, de un lugar, de una comunidad. Y según la RAE, literalmente lo define como un proceso en el que una comunidad ha creado, ha moldeado efectos de una identidad. Y hablar un poco de lo popular es hablar de algo que pertenece al pueblo, es decir, algo que surge y está concebido para el pueblo. Entonces, hablar un poco de cultura popular dentro de esto que es el carnaval, es hablar un poco de estas manifestaciones culturales que tienen que ver con la cultura y con lo popular.
esta parte que está ahí asociada un poco a la cultura de lo popular, habla un poco de lo que es fortalecer las fronteras de la identidad, ¿no? Hablar un poco de las fronteras de la identidad y hablar un poco de los resultados que tienen que ver con la autonomía y los procesos de una sociedad. Y esto hace que se enriquezca la cultura. Entonces, cuando uno habla de las culturas que tienen que ver con el carnaval, yo hablo mucho de unas autoras, antropólogas, que me imagino que ustedes conocerán, que se llaman Mirta Huelvas y Margarita Bello. Mirta Huelvas, gran amiga, y de quien ella habla un poco de un proceso de que ella ha denominado triennia en el carnaval. Entonces, este proceso simbólico de trienias, que es una mezcla de culturas indígenas, culturas africanas y culturas españolas en América. Estas trienias que ella ha denominado en el texto, que ella ha denominado Carnaval de Barranquilla, tres etnias, fortalecen el proceso identitario, ¿no? Pero además de esto, hay que llevar un poco la idea de hablar de lo que Stuart Hall, este sociólogo jamaiquino interesantísimo, que me gusta mucho, habla un poco de lo que son las culturas populares, ¿no? Entonces, Stuart Hall nos lleva un poco a pensar en qué es lo popular y cómo a través de lo popular una sociedad se comunica, cómo a través de lo popular se da una experiencia que él llama, y me parece maravilloso el concepto cuando él dice que las culturas populares están basadas en las experiencias del lugar, y esas experiencias del lugar nos llevan a hablar de lo popular, ¿no? Y cómo se enriquecen esas experiencias de lo popular a través de experiencias basadas en la vida. Y esas formas de experiencias basadas en la vida nos hablan de una sociedad que mezcla costumbres, tradiciones y que están dentro de eso que llama la cultura popular. Stuart Hall nos habla un poco de esa sociedad que experimenta en el lugar, vuelvo y repito, en el lugar y en el origen. Hay un texto muy importante de Canclini que todos hemos leído, que es el de las culturas híbridas, y allí claramente Canclini nos habla de esas culturas populares y esa hibridación de lo sociocultural, ¿no? Esa hibridación de lo sociocultural que tiene formas de reconversión, que tiene formas simbólicas, formas que están asociadas a lo social y que están dentro del sector popular. Yo les voy a presentar ahora algunas imágenes para que esto no quede solo como en la cháchara y se pueda ver un poquitico más. Así rápidamente. Entonces, se ve para todos, se ve la imagen, perdón. Sí, yo la veo. Listo. Entonces, aquí habla un poco de lo que Margarita Bello, las antropólogas Margarita Bello y Mirta Huelvas, habla un poco de lo que nos focalizan, lo que es el Carnaval de Barranquilla por más de 150 años, como una expresión cultural de la costa atlántica, y que acontece y recoge el ser social histórico de una región en el que se conjugan migraciones africanas y europeas para dar paso a una nueva cultura, que ellas llaman un ensamblaje de tres etnias. Entonces, esa palabra ensamblaje me parece muy bella y muy pertinente para hablar de cultura popular en el carnaval. Aquí forma parte de las imágenes que se hicieron en la indagación de la investigación de los negros azules, esta fotografía tomada en la Vía 40 en el carnaval en el 2018 y que forma parte de la investigación de los negros azules de Carreto, ¿no? Como les decía, es una danza de tradición, es una danza que tiene que ver con el son de negro, una danza ancestral que es propia del carnaval de Barranquilla y que es oriunda de los palenques en el Caribe, ¿no? Esta danza, como les decía, es una danza que rememora un poco la llegada y traída de los esclavos a América, específicamente al Caribe, y es esta representación simbólica de todo este proceso. Estos son los autores que les hablaba anteriormente que había tomado, que son Stuart Hall, Canclini, Mirta Huelvas y Margarita Bello, como para hablar de algunos que hablan de cultura popular y que definen inicialmente el término de cultura como el resultado de cultivar los conocimientos y afinarse por medio del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre, según en términos de la RAE. Y otro término y definición de cultura por Raymond Williams, en su obra Key Words, que habla de cultura, es una de las dos o tres palabras más complicadas del idioma,
se debe en parte a su intrincado desarrollo histórico en muchas lenguas europeas, pero fundamentalmente porque se le usa para hacer referencia a importantes conceptos en diferentes disciplinas intelectuales y en muchos sistemas del pensamiento distintos e incompatibles. Otro término, definición de cultura de Amadeu Matar, que habla que cultura es aquello que una comunidad ha creado y lo que ha llegado a ser gracias a esa creación, lo que ha producido en todos los dominios donde ejerce su creatividad, el conjunto de rasgos espirituales y materiales que a lo largo de ese proceso ha llegado a modelar su identidad y a distinguirla de otras. Otro término de cultura que habla, que etimológicamente proviene del latín colere, que significa cultivar en sentido agrícola. Aquí una imagen de la danza del garabato, una imagen tomada en Baranoa en el 2010, iniciaba el proceso de esta investigación, ¿no? Hace muchísimos años, que quizás el carnaval, yo siempre reitero que el carnaval es mucho más fuerte cuando se da en los pueblos, porque la cultura es más auténtica y más genuina, ¿no? Otra definición de lo popular, que está, como lo decía, que pertenece al pueblo y que tiene origen en el folclore popular, ¿no? Según Hall, nos habla de que el carnaval es un medio de comunicación, y en este texto de trayectorias políticas de estudios culturales que se hace un estudio de Stuart Hall, nos habla un poco de lo que es la raza y la etnicidad, y dentro de esos procesos raciales y étnicos, lo que tiene que ver con la cultura. Y aquí habla de ese conjunto de significaciones adquiridas y estímulos valorizados según las representaciones y comportamientos comunes. Dentro de esto que es el Carnaval de Barranquilla, es importantísimo hablar un poco de lo que es el medio de resistencia y autonomía, es decir, el carnaval como un medio de resistencia y la cultura como un medio de resistencia, ¿no? Y ese proceso identitario tiene que ver con la política de construir esa forma de lucha. Hablando un poco de lo popular, en este texto de Claudio Malo y de Ticio Escobar, habla un poco de que el término popular es un término insorteable, es decir, un término que es una mezcolanza propia de un momento y que tiene que ver con una escurridiza y compleja sí, que no se puede expresar y que de cierta manera es un proceso histórico, ¿no? Dentro de esto que es el Carnaval de Barranquilla se habla de este proceso histórico, se habla de este proceso de etnicidad y racial, y dentro de ese texto de Hall, como medio de comunicación de las sociedades, habla de que el arte es parte de la sociedad y que ese conjunto de estudios nos lleva de alguna u otra manera a hablar de esas actividades que tienen que ver con las particularidades de la energía humana, ¿no? Entonces, esto nos hace un poco repensar la idea de la cultura y la idea de la cultura popular dentro de este proceso que es el carnaval. Y esa cultura popular nos lleva a reflexionar en torno a la idea de la llegada de los africanos como esclavos y ese conjunto de características culturales que también llegaron con ellos y cómo esa cantidad de creencias religiosas y entre ellos la danza, ¿no? Hall también nos habla de la importancia de las experiencias basadas en el lugar, lo que les decía. Cuando uno habla del Carnaval de Barranquilla, es importante hablar y focalizarnos geográficamente del sitio donde está anclado y donde sucede, donde acontece el carnaval, en este caso, el Río Grande de la Magdalena y el mar, es decir, la conjugación de dos medios en una especie de terreno anfibio, ¿no? Como lo llamaba Nina de Friedemann, el carnaval de Barranquilla o ese carnaval anfibio que viene por el Río Grande de la Magdalena. Hall habla de esos estudios culturales que rescatan los hábitos y las costumbres de la sociedad. Nos habla un poco de esa cultura popular que se da en los pueblos, en Barranquilla, en el carnaval, y yo creo que esto quizás es lo más interesante, lo que uno puede ver como este tipo de imagen que ustedes están contemplando, donde lo popular, es decir, los habitantes de una región, de un pueblo, hacen este carnaval y con lo que tienen puesto salen a las calles para este divertimento que es de carácter popular, ¿no? Canclini en este libro de Culturas Híbridas nos habla de estos procesos de independencia, nos habla un poco de estos caracteres de modernidad, nos habla de esta iconografía indígena, portuguesa, española, nos habla de esta triennia que hablaba Mirta Huelva, ¿no?
como se ve en esta estampa de los congos, una de las danzas más bellas del Carnaval de Barranquilla, donde se mezclan estas tres etnias. La danza del Congo es una danza de combate y que tiene que ver mucho con esta región de Barranquilla, ¿no? Es como el Congo africano se rememora en el Caribe colombiano, ¿no? Canclini habla de esa mezcla de estructuras, de esas prácticas sociales y de esas nuevas prácticas de estrategias de hibridación, ¿no? De estas estrategias de hibridación hay una imagen muy particular y una de las comparsas más particulares del Carnaval de Barranquilla, y es esta de la Negrita Puloy, ¿no? Que hace esa remembranza de un producto de limpieza y que precisamente habla de ese concepto de hibridación que habla Canclini, ¿no? Ese efecto de reconversión simbólica del sector popular. Entonces, este producto que en algún momento era el Puloy, un producto de la limpieza, se convierte en el símbolo de una danza o de una comparsa muy particular, que son las negritas Puloy del Carnaval de Barranquilla, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconvierte lo económico y lo simbólico de lo popular en una sociedad, ¿no? Otra de las danzas, la danza del golero, que es una danza muy bella, una de las danzas antiguas del Carnaval de Barranquilla, danza mítica, y que también es representativa dentro de este proceso del carnaval, ¿no? Donde lo social, lo cultural está allí planteado, ¿no? Es ese carnaval anfibio que Friedemann en algún momento trataba en las huellas de africanía. Hablar un poco de ese carnaval anfibio que viene por el Río Grande de la Magdalena y que tiene que ver con esa cultura y la tradición del pueblo. Hall vuelve e insiste, ¿no? Cómo la cultura del carnaval son modos de forma y existencias que mantienen vivas a una sociedad, y habla en torno a lo que son las máscaras del carnaval, ¿no? Esas máscaras que están allí y que están presentes dentro de esa cultura popular y que tiene que ver mucho con esos procesos de resistencia, ¿no? De una cultura antiquísima. En este caso, las máscaras del tigre, las máscaras del toro, y que hacen esa referencia a eso, ¿no? Canclini habla de un proceso muy bello que es hacer visibles los movimientos culturales y hacer popular y lo folclórico formas híbridas, es decir, hibridar estos procesos. Aquí en esta imagen del Carnaval de Barranquilla de Gran Parada, me interesa mucho esta reconversión que se hace con la imagen de esta Coca-Cola de fondo y esta chica de carnaval, y estos dos elementos, ¿cómo se mezclan, no? Entonces es tradición y modernidad en una imagen, ¿no? Lo popular y lo folclórico dentro de lo que es el carnaval. Las farotas de Talaigua, ese es uno de los dirigentes de las farotas de Talaigua, y que precisamente un señor con más de 70 años que sigue recorriendo todos estos kilómetros en la vía 40 cada año, ¿no? Entonces es hablar un poco de tradiciones, hablar un poco de una danza milenaria, antigua, como es la de las farotas de Talaigua. Lo popular como conciencia de lo regional. Aquí, en esta imagen de la Gran Parada, en el 2012, una boyonga, quien hace igual alusión a toda esta confrontación de la vendedora de bollos que por las calles de Barranquilla y del Caribe se ve. Entonces, esta reconversión de lo popular llevado al carnaval, ¿no? Entonces, un poco de tradición y hablar un poco de algo que es importantísimo, que es de los aspectos que a mí me ha llamado mucho la atención ahora, recién inaugurado, el Museo del Carnaval de Barranquilla. Ya habían ellos instaurado en el rescate de lo popular el Museo del Caribe, una construcción muy bella de Giancarlo Massanti en el 2009, que rescata todo y conserva todo lo que es las características de la cultura popular en el Caribe, quizás una de las invenciones más interesantes, y que yo pienso que nosotros en el Pacífico nos hace falta ese Museo del Pacífico, que a futuro puede estar aquí en Cali, en alguno de estos lugares. En el Caribe está este Museo del Caribe que rescata toda esa identidad caribe en el interior, y este nuevo museo que es bellísimo, que es el Museo del Carnaval, ¿no? Una de las nuevas joyas de la corona dentro de lo que es Barranquilla, y que rescata toda esa identidad de lo que es el carnaval y que conserva esta riqueza cultural y folclórica de esta región, ¿no? Canclini, termina diciendo que hay que repensar los procesos culturales y no anclarlos a lo folclórico, ¿no? Entonces, eso es como una gran metáfora que nos lleva a pensar
en la idea de esto, que es la muerte en bicicleta, ¿no? Una toma en Baranova de una de las danzas que es la danza del garabato, que es la danza que cierra el carnaval. El proceso del carnaval es un proceso cultural de vida y muerte, y como todo, el proceso de la vida está planteado aquí. Entonces, me llamó mucho la atención ver cómo la muerte se paseaba en bicicleta esperando su comparsa en Baranova, ¿no? Entonces lo retraté. Y esa foto final, hablar un poco de que todo tiene un inicio y todo tiene un fin, y eso es el Carnaval de Barranquilla, ¿no? Una muerte, inicio y fin. Y está dentro de esa riqueza de los procesos culturales del Carnaval de Barranquilla. Gracias. Entonces, no, que una Decía, de las profesor. cosas que me quedo yo siempre cuando hablo de cultura popular, me parece interesantísimo. Barranquilla es una ciudad muy progresista en estos momentos dentro del país. Este recién inaugurado Museo del Carnaval, que me parece que es una joya dentro de la corona, que va sumando a lo que es el Museo del Caribe, que me imagino que todos ustedes conocen, y que reúne como todo ese compendio cultural de la zona del Caribe, ¿no? Y que creo que tiene esa característica tan particular que es el rescate de la cultura popular, ¿no? Y eso Sí, creo que señor. es un gran aporte. Sí, señor, correcto, sí. Bueno, pasamos Entonces, a la intervención del profesor Alejandro Ulloa para continuar, digamos, con este punto de vista desde la academia acerca de la cultura popular y sus representaciones. Muchas gracias. Gracias al profesor Mojica por su exposición. Entonces voy a presentar en pantalla completa mi presentación, que retoma algunas de las ideas expuestas por el profe Mojica. Mi idea de la cultura popular es un poco diferente y la voy a plantear en relación con el tiempo y el espacio, el cuerpo y el lenguaje. Es otra aproximación a la cultura popular. Digamos que la cultura popular se ha definido a partir de ciertas oposiciones binarias, como la diferencia entre lo tradicional y lo moderno, lo rural y lo urbano, lo oral y lo escrito, lo artesanal y lo industrial, y cada una de ellas expresa diferentes momentos en el desarrollo del concepto, que es una construcción académica y que tiene un origen histórico bien preciso. Digamos que hace parte de la ecuación folclórico popular. Según el historiador inglés Peter Burke, el concepto de cultura popular surge a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en Alemania, cuando se está transformando la sociedad feudal europea en una nueva forma de organización que es el capitalismo, y cuando se empieza a descubrir el pueblo, sus tradiciones, sus costumbres, que se están perdiendo o se están transformando ante el avance del nuevo orden. Entonces se comienzan a recolectar relatos, versos, cantos religiosos, fiestas, bailes, saberes que aún sobrevivían entre campesinos, artesanos y gentes del común. Y que de acuerdo con los intelectuales alemanes de ese momento, esas manifestaciones expresaban el alma de la nación. Entonces Herder publica entre 1774 y 78 su colección de cuentos y cantos populares, como entendidos como una expresión auténtica, comunitaria, espontánea, ligada a la naturaleza y opuesta a la cultura de las élites, que se considera como erudita y artificial. Los hermanos Green publican sus cuentos infantiles y domésticos en 1812, y hacia mediados del siglo XIX el concepto de folclore como cultura popular entra a Inglaterra. Según Peter Burke, el pueblo eran los campesinos, básicamente, que constituían entre el 80 y el 90% de la población de Europa en aquel tiempo. Fue a las canciones de los campesinos que llamaron canciones populares, y a sus danzas, danzas populares, y a sus historias, cuentos populares. Pero la verdad es que esa supuesta homogeneidad no era tal, porque ya en las ciudades europeas, principalmente en las grandes ciudades como Londres o París, pues había otras manifestaciones mucho más ligadas a la nueva espacialidad. Bien. De acuerdo con el historiador colombiano Renan Silva,
Él dice que el concepto de folclore carece de valor científico, pero hace parte del proyecto de construcción de la nación a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Es decir, fue muy importante ese discurso sobre folclore y cultura popular, que se igualaban, son, digamos, términos equivalentes en muchos sentidos, o ha sido utilizado como equivalentes. Fue muy importante para construir un discurso de nación, ligado a un territorio, a una raza, a una lengua, a una religión. Pero también fue utilizado ese concepto de folclore por el fascismo en Italia y España, por el nazismo en Alemania y por el estalinismo en la Unión Soviética en la primera mitad del siglo XX. Digamos que cada formación política se apropió del concepto de folclore y lo utilizó al servicio de su visión del mundo y de sus intereses. En América Latina, esta ecuación folclórico-popular se ha manifestado también desde comienzos del siglo XX, cuando se introduce, y se sigue, digamos, viendo de una manera romántica e idealizada como expresiones auténticas, genuinas, basadas en los vínculos afectivos, en el predominio de lo colectivo sobre lo individual y como formas de identificación y cohesión social. En Colombia se empieza a darle importancia al folclore y la cultura popular, de nuevo, como dos cosas iguales, con la República Liberal de Alfonso López Pumarejo entre 1930 y 1946, porque hay un proyecto de modernización de la sociedad colombiana y en ese proyecto es muy importante tener una idea de nación, una idea de identidad, y según esa concepción, esa identidad está en el pueblo. Y el pueblo, pues de nuevo son las zonas, las poblaciones rurales, y de modo que en el 1942 el Ministerio de Educación realiza la encuesta folclórica nacional, implementada por maestros que aplicaron unos 1000 cuestionarios y recolectaron múltiples datos en distintos pueblos del país. Hay un libro muy interesante del profesor Renan Silva, 2 libros, que él publicó con el análisis de las respuestas de los datos que levantaron los maestros en dicha encuesta, y que, digamos, trataban de recoger esas manifestaciones y darle visibilidad a través de cartillas, a través de, posteriormente, de programas radiales, y para que se fueran incorporando, digamos, a los procesos de masificación de la educación. Recordemos que en los años 30 comienza la masificación de la educación colombiana. Pero curiosamente hay una paradoja, y es que a partir de los años 30, con el proceso de modernización, industrialización y urbanización de nuestro país, se van desarticulando las comunidades rurales, los sectores campesinos, las poblaciones ancestrales, y empieza a generarse el éxodo y la migración del campo a la ciudad, y empieza el surgimiento de las grandes ciudades colombianas. Entonces, justamente en ese momento en que se está transformando todo, el folclore y la cultura popular empieza a ser reivindicada y rescatada como una tradición estática, como algo que tenía que conservarse en medio de las dinámicas de la sociedad que está cambiando y transformándose en su transición a un país moderno. Es un fenómeno análogo a lo que pasó en Alemania, que empieza a descubrirse el pueblo cuando el pueblo ya, el campesino, está volviéndose más ciudadano, más citadino y más moderno. Bien, esta idea de folclore y nación y nacionalismo estuvo presente en América también, sobre todo en México, Brasil, Argentina y Colombia. Ese concepto, de todos modos, ha tenido un valor como una fuerza, una capacidad movilizadora para el orden establecido. Digamos también que la cultura popular después reaparece, después de los años 30, en los años 60 y 70 hay una reivindicación de lo popular y lo folclórico por la izquierda colombiana para oponerlo a la invasión cultural del imperialismo norteamericano. Digamos, hay un uso político del concepto y vuelve y se reivindica lo popular, pero ya lo popular de una manera mucho más mezclada. Ya no es solo el campo, sino también aquello que producen las masas urbanas.
con un concepto muy difuso de masa, pero a la cual se le reconocen ciertos valores a través de sus tradiciones, sus costumbres, modos de hablar, etcétera, etcétera. Bien, esta concepción sigue vigente en nuestro medio, ¿sí? Yo llamo el discurso folclorista o el discurso sobre la cultura popular, que se iguala a folclore, y que, como decía, pues tiene su origen en Alemania hace 200 años, 200 y poco. El primer concepto, perdón, la primera crítica al concepto romántico de cultura popular lo plantea el ruso Mikhail Bakhtin en el siglo XX, quien cuestiona la explicación dada por Herder, que hace parte del romanticismo alemán, ya lo decía, en la que se exaltan los valores nacionales, porque dice Bakhtin que esa concepción estrecha excluye por completo el carácter específico de la plaza pública y el humor popular. No se considera la importancia y el papel de la risa y el humor del pueblo en la plaza pública como un objeto digno de estudio desde el punto de vista histórico, cultural, folclórico o literario. Y Bakhtin, digamos, propone una crítica que va mucho más allá al estudiar el carnaval europeo en la Edad Media, ¿no? Más adelante voy a plantear algunas cosas en relación con las ideas de Bakhtin que yo retomo para plantear mi concepción, que está ligada con el tiempo y el espacio, el cuerpo y el lenguaje. Esta conceptualización está derivada de mis investigaciones sobre la salsa en Cali, sobre el baile, sobre la feria, sobre las verbenas, en fin. Y empiezo por definir la cultura como una estructura de comunicación. Es decir, la cultura, a través de la cultura nos comunicamos, también lo dice Stuart Hall y lo reconocen muchos, Levi-Strauss también, entre ellos. Pero para mí la cultura popular no está adscrita de manera fija y definitiva a una clase social específica, como si fuera algo inherente a ella, que era la concepción que tenía la izquierda en los años 60 y 70 de que la cultura popular era la cultura de la clase trabajadora y los sectores campesinos. A mí me parece que la cultura popular, más en la línea de lo que plantea García Canclini, es un espacio de negociación, de intersecciones, siempre contextualizadas históricamente, y no es un espacio de oposiciones binarias entre el campo y la ciudad, entre la oralidad y la escritura, entre lo artesanal y lo industrial, sino que es más bien una mezcla de todo eso que se cruza de diferentes maneras, se superponen en distintas manifestaciones, como lo mostraba en algunos ejemplos el profesor Mojica. Para entender la cultura popular en el sentido en que lo estoy proponiendo, quiero diferenciarla de la cultura hegemónica contemporánea, ¿sí? Que es la cultura de la modernidad. La cultura de la modernidad que, digamos, se manifiesta también a partir del siglo XVII, XVIII en adelante, con todo el proyecto moderno que tiene un control sobre el cuerpo, un control sobre el tiempo, un control sobre el espacio y de alguna manera un control sobre el lenguaje a través de las gramáticas. Pero antes de ir allí, quiero decir que de todas maneras en una sociedad cualquiera, la cultura se expresa en una dimensión material y en una dimensión simbólica, que son interdependientes. La cultura se produce, se reproduce y se transforma mediante determinadas prácticas. La cultura no es algo innato, sino que es algo que se adquiere, se aprende y que también puede desaparecer bajo determinadas circunstancias históricas. Y digamos también que en una sociedad dividida en clases y en conflicto, pues se configuran subculturas de clase que tienden a ser diferentes o contradictorias en algunos aspectos, pero en otros tienden a mezclarse y a hibridarse. En ese sentido, creo que no hay una correspondencia mecánica entre una clase social y una configuración cultural específica, a pesar de que haya diferentes percepciones, memorias y lógicas de representación. Bien,
Con respecto a la cultura hegemónica contemporánea, que es el concepto que voy a utilizar para diferenciar la cultura popular, está basada en el cálculo, la planeación estratégica, la fijación de metas, la definición de indicadores de productividad y rentabilidad. Ahora sí que hemos visto eso con mayor razón en el trabajo virtual, con los cuales se dirige y se controla el orden económico y social, apoyado en la democracia representativa como ordenamiento jurídico político de los estados nacionales modernos. La cultura hegemónica también se caracteriza por la racionalidad instrumental, tiene sus aliados en la ciencia positivista, en las tecnologías, incluida la escritura con la cual se legisla. La cultura hegemónica contemporánea estimula de muchas formas el individualismo y la competencia entre las personas, ¿no? Por ejemplo, a través del discurso de la superación, el crecimiento personal, pero también hay un régimen que está instaurado desde las instituciones oficiales hasta las entidades privadas, corporaciones, que se ligan mucho más directamente con el mercado, con las leyes de la oferta y la demanda. Ese modelo de la cultura hegemónica contemporánea requiere para ser eficaz una rígida relación con el tiempo. Es decir, el tiempo está concebido de tal manera que debe ir en dirección al progreso, al logro de objetivos, al cumplimiento de metas, bajo el principio de que el tiempo es oro y no se puede perder. Entonces, el tiempo se mide, se calcula, se matematiza y se le impone a la gente, sobre todo a través de la disciplina del trabajo, la disciplina de la máquina y de la producción, se le impone una relación rígida con el tiempo. La vida se orienta a lo más que se pueda por esa planeación estratégica que supone una relación estricta con el tiempo a corto, mediano y largo plazo. En contraste, los tiempos de la cultura popular son los tiempos de la contingencia histórica y no el tiempo de la planificación racional, ni unidireccional y secuencial. En las formas de la cultura popular, la relación con el tiempo se vive al día. Es decir, es el tiempo de la contingencia, de la supervivencia. No hay mayor planificación, la gente no hace planeación estratégica, la gente sale a vender los aguacates o el chontaduro o lo que sea al día, lo que tiene, y si acaso planifica de un día para otro o para 8 días y nada más. Digamos que en la cultura popular la relación con el tiempo es mucho más flexible. El tiempo puede ser relativamente controlado por las personas sin que se supedite necesariamente un tiempo planificado por otros, ¿cierto? Este tiempo es un tiempo que está también ligado al deseo, ¿no? El deseo de lo que se quiere hacer, jugar, descansar, leer, practicar algún deporte, en fin, o simplemente pasar el tiempo conversando con otras personas, ¿sí? Cosa que es entendida desde la lógica de la cultura hegemónica como una pérdida del tiempo, ¿no? Bien. Digamos que el tiempo de ocio como el tiempo del trabajo pueden ser objeto de un relativo control y manejo para quienes trabajan informalmente o para quienes integrados al mercado laboral disponen de algún tiempo libre para ser utilizado como quieran. Bien. Entre los sectores populares hay quienes interiorizan o asimilan una relación más estricta con el tiempo para planificar sus vidas. Hay el trabajador que está sometido a un horario, a marcar reloj, el empleado, la secretaria, en fin. Pero hay también quienes disponen de una relación más flexible con el tiempo. No quiero decir que todos los... Por eso no creo que se pueda escribir a una clase en particular. Digamos que en la ciudad coexisten varias lógicas del tiempo, ¿sí? El segundo aspecto tiene que ver en relación con el espacio. En relación con el espacio. El espacio también es sometido a un control, al control del territorio en función del capital,
Es la calle un espacio público, es la calle, el espacio popular, la calle que no obedece a la planificación de los urbanistas ni al diseño de los arquitectos, sino más bien barrios fundados por inmigrantes de las mismas ciudades o de otras, barrios levantados a pedazos por albañiles y maestros de construcción en condiciones precarias que obligan a reutilizar los materiales que otros desechan. En sus calles interiores el peatón es protagonista, la gente pone las reglas y define los modos de ocupación espontánea e imprevista, bien sea jóvenes estacionados en la esquina, señoras que conversan cara a cara o niños que juegan como si todo el espacio fuera para ellos. Esta forma de ocupar el espacio por la cultura popular es muy distinta del espacio concebido por el proyecto hegemónico. Quiero leer un ejemplo que encuentro en 100 años de soledad, un ejemplo del concepto hegemónico o de cultura hegemónica, del proyecto moderno, en 100 años de soledad, cuando Mr. Herbert y Mr. Brown llegan a Macondo acompañados de abogados, ingenieros, agrónomos, hidrólogos, topógrafos y agrimensores, con sus instrumentos de medición y todo lo necesario para intervenir en el territorio, con lo cual modificaron el régimen de lluvias, apresuraron el ciclo de las cosechas y quitaron el río de donde estuvo siempre y lo pusieron con sus piedras blancas y sus corrientes heladas en el otro extremo de la población. Es decir, hicieron una intervención drástica sobre el territorio del espacio para adaptarlo a sus necesidades productivas. Todo con el fin de organizar la plantación de banano, erigir una ciudadela al otro lado de la línea del ferrocarril y encerrarla con una malla metálica como un gigantesco gallinero electrificado para aislarla de los nativos e impedir que estos se enteraran de lo que estaba sucediendo. Macondo padece la abrupta intromisión del proyecto modernizador que llega con todos sus inventos, artilugios y tecnologías para medir, calcular y someter, y altera el pequeño universo construido por el patriarca José Arcadio Buendía y sus amigos en los confines de la Ciénaga Grande. A pesar de la atmósfera de modernidad y progreso que parece invadirlo todo sin tregua y sin consentimiento, el hálito mágico de la aldea se resiste a desaparecer con el ascenso al cielo de la virginal Remedio la Bella. Ni el tren, ni el cine, ni el teléfono, ni el gramófono, ni el primer carro, ni las crecientes plantaciones de banano, y ni siquiera el acelerado incremento del comercio pueblerino logran desvanecer el pensamiento animista que subyace en Macondo, a pesar de los cambios en muchas de las costumbres y las prácticas de sus habitantes. Esa concepción del territorio y del espacio es muy diferente, digamos, de la concepción de la cultura popular, que tiene una relación mucho más flexible, más vivencial. Y ahí retomo la idea de Stuart Hall, de experiencia del lugar, ¿no? En la algarabía, el vecindario, la espontaneidad, la informalidad en los modos de sentir, de relacionarse, en la calle, en el barrio, la comunicación oral prevalece con toda la gestualidad, con todas las interacciones coloquiales entre pares, amigos, conocidos, las actividades recreativas. Esa relación con el espacio ha sido fundamental sobre todo para la producción de la música popular de América Latina y el Caribe, como que es algo que uno descubre cuando estudia la historia de estas músicas. Miremos, por ejemplo, estos ejemplos, estas ilustraciones de ocupación del espacio de la calle en el barrio, en una fiesta popular. Aquí, a mano derecha, está el fogón como una manera de, digamos, de rebusque para ganarse la vida el fin de semana, o también para hacer una olla comunitaria en el vecindario. Miren una manera, eso es impensable en un barrio de estrato alto, ¿no? Miren la presencia colectiva, la gente allá al fondo, la gente conversando espontáneamente. Miren la ocupación del espacio, en una calle, una verbena, por ahí no pasa un carro, por ahí, a menos que sea el vecino que vive en una de esas casas, pero digamos que el control del espacio está en manos de la gente y no de los automóviles ni del transporte público. Observen otra ocupación del espacio, aquí donde la gente y la carreta como herramienta de trabajo hace parte de la escenografía y del paisaje barrial, donde familiares y amigos hacen uso del tiempo libre. Aquí se juntan el uso, la relación con el tiempo, una relación, digamos, descontraída, y una relación con el espacio en tanto ocupación. Y observen también esta foto, ¿no?, de las mujeres que ocupan la calle en su momento de esparcimiento, cuando se vive una relación más flexible con el tiempo y también con el espacio. Se toman la calle
para conversar, para tomar algo y visitarse, etcétera, etcétera. Bueno, ya voy terminando. Digamos que esta relación no es solamente con el tiempo y el espacio, sino también con el cuerpo y con el lenguaje. Con el lenguaje, con el cuerpo sobre todo a través del baile, a través de la interactividad, porque hemos visto cómo, por ejemplo, en los sectores populares la relación con el cuerpo es más desinhibida, no está tan reprimida digamos, por el discurso religioso, sino que está mucho más expuesta a las interacciones, a la risa, al gesto, al movimiento corporal, al visaje, a lo que nosotros llamamos el visaje, con la cara, con las manos, con los brazos, con distintas partes. Y por otro lado, la relación con el lenguaje también es más descontraída, en la medida en que el lenguaje da cabida al argot, al chiste, al doble sentido, al chisme, a la picaresca, a la obscenidad, ¿no? En un discurso coloquial muy distante de las formalidades de la escritura y la cultura letrada. Esta presencia del lenguaje y de la grosería y de la vulgaridad en el lenguaje muestra también una relación más flexible con toda la carga que tienen, de significación que tienen y los valores que tienen, donde una palabra puede tener un valor positivo. Una palabra considerada grosera o vulgar puede tener un valor positivo, como cuando se usan marica, huevón o el madrazo para decirse entre amigos, y no es tomado ni dicho como una ofensa, sino como una forma, es darle la vuelta al sentido de la palabra para que deje de ser grosero y más bien se vuelva afectivo. Eso para mí es un ejemplo que ilustra esta relación flexible de lo popular con el lenguaje. Bakhtin dice: el lenguaje familiar de la plaza pública se caracteriza por el uso frecuente de groserías, expresiones injuriosas, a veces largas y complicadas. Durante el carnaval estas groserías cambiaban considerablemente de sentido para convertirse en un fin en sí mismo y adquirir universalidad y profundidad. Gracias a esta metamorfosis, las palabrotas contribuyen a la creación de una atmósfera de libertad dentro de la vida secundaria carnavalesca. Porque para Bakhtin el carnaval es una doble vida, es poner el mundo cabeza abajo y es vivir, digamos, romper todas las reglas. No hay tarima para el espectáculo, los espectáculos son la gente misma que danza en la calle, es la marimonda, es la danza del garabato, es la danza de los negros azules, es todo eso que se mostró mostró el profesor con respecto al Carnaval de Barranquilla. Y en relación con el lenguaje, pues desde el punto de vista gramatical y semántico, dice Bakhtin, las groserías están normalmente aisladas en el contexto del lenguaje y consideradas como fórmulas del mismo género que el proverbio. Al igual que la grosería y las blasfemias, que están en los ritos más antiguos, las palabras obscenas relativas a las partes bajas del cuerpo hacen parte de las expresiones que riñen con los buenos modales y las formas cultas del hablar. En nuestro medio, pues uno puede hacer un inventario de muchas palabras propias de la oralidad popular. Salve el alma porque lo demás lo tiene podrido, se le reventaron los tomates, si como camina cocina, en fin, toda una serie de expresiones que seguramente hemos utilizado en algún momento y que muestran esa relación flexible con el lenguaje, en la que también está presente la risa, la carcajada. La risa en su carácter ambiguo, al surgir para burlarse del mundo o para burlarse de sí mismo, está asociada al habla, bien sea como carcajada o bajo la forma progresiva de una risa contenida que se despliega poco a poco. En cualquier caso, la risa opera como una transgresión a un orden previsto. La risa es un ejercicio de libertad, es una ruptura, es una forma de romper con la censura y con la represión. Por eso, y entre más estruendosa sea la carcajada, más fuerte es esa ruptura. Dice Bakhtin, el mundo entero parece cómico y es percibido y considerado como algo jocoso en su alegre relativismo. La risa popular ambivalente expresa una opinión sobre un mundo en plena evolución en el que están incluidos también los que se ríen. Hay un estado de liberación colectiva, de supresión de normas, de contacto pleno con el mundo al revés, de esa doble vida,
donde se eliminan provisionalmente las relaciones jerárquicas entre los individuos y se establecen nuevas formas de comunicación que son inconcebibles en situaciones, digamos, llamadas normales. En ese sentido, el carnaval es un segundo mundo, una segunda vida, en la que los hombres de la Edad Media pues, le daban todo un valor y una importancia cuando se realizaba, o sea, esa dualidad del mundo. Bien, para mí entonces, la cultura popular es mucho más que un conjunto de tradiciones, de costumbres, es un sistema de lógicas relacionales distintas, de relación más flexible, repito, con el cuerpo, con el lenguaje, con el tiempo y con el espacio. Eso permite que también haya sectores, no solamente de o personas o grupos sociales, no solamente de los sectores populares, que puedan tener una relación más flexible con el tiempo, con el espacio, con el cuerpo y con el lenguaje, aunque esa no sea la tendencia predominante, pero puede suceder también. Así como en los sectores populares puede existir una relación rígida, estricta, con el tiempo y con el espacio, determinada no por su propia voluntad, sino por las circunstancias económicas, políticas o de otra naturaleza que se le impongan. Eso es, muchas gracias y termino por aquí. Muchas gracias, profesor Alejandro Ulloa, por esta importante intervención. Nos ha terminado de ilustrar y complementar también el punto de vista del profesor Javier Mojica. Ahorita escuchamos al escritor Humberto Valverde, que nos va a contar acerca de su experiencia, de la manera en que él ha retratado esa cultura popular a través de su obra. Cuéntenos, profesor, bienvenido. Yo soy un hijo del barrio obrero. El barrio obrero de Cali es el barrio que acoge la música popular cubana. Cali era una ciudad de 5 o 6 barrios y habían 2 barrios más o menos populares, que era San Nicolás, más de clases medias, y el barrio obrero, que era de artesanos. Digamos esto enmarcado en los años 30 y 40. El fenómeno de la radio aparece en el año 29 y en Cali aparecen las primeras 5 emisoras que difunden música cubana sobre el año 35. Antecesores, nuestros padres, escuchaban las emisoras mexicanas y las emisoras cubanas. Y así es que esta música empieza a llegar al barrio obrero. Sobre la década de los 40 ya esto es muy fuerte, con mucho más emisoras, y además surge un fenómeno continental que es el cine mexicano. El cine mexicano es el cine español que preferían las clases latinoamericanas medias y pobres, porque entre otras cosas era más cercano a ellos y lo podían entender fácilmente en el idioma original. El cine mexicano crea un subgénero, que es el cine de rumberas, más o menos sobre el año 46-47, que se extiende hasta el 60. Todas unas películas con formato medio de acción policíaca combinado con cabarets, en donde siempre aparecían en el cabaret orquestas y bailarinas, entre ellas todas unas bailarinas que la mayoría eran cubanas y que se convirtieron en divas del cine mexicano, en divas. Y también orquestas que básicamente las más fuertes y las más acogidas fueron la orquesta de Pérez Prado y la orquesta de la Sonora Matancera, con diferentes variantes, con Daniel Santos, con Celia Cruz sobre todo. Digamos, ese es el marco de la década en donde yo nací, ya sobre los años 50, y me encuentro con un barrio obrero
en donde cada sitio, cada nombre, cada persona, cada identidad funcionaba a través de la música. Toda mi memoria es musical, absolutamente musical, y eso después se reflejará en mis libros. La manera de yo estar totalmente dominado en la cuestión de la música, pero también el cine. Yo casi que desde muy niño, desde los 4 años, yo iba al cine, al Teatro Rialto, que fue el único teatro sin techo que hubo en Cali, un teatro popular, y el Teatro Rialto, digamos, ahí pasaban todas esas películas mexicanas y también las películas de cine negro americano. Esto es muy importante para mí, ¿por qué? Porque Bomba Camará, que yo empiezo a escribir, el primer cuento de Bomba Camará se publica en 1966, que esto es un dato supremamente importante. En 1966, Los Inseparables, porque yo ya en ese cuento yo ya hago un despliegue técnico del manejo de la factura literaria absolutamente sorprendente, que eso es lo que lleva a sorprender después a Álvaro Mutis en México cuando le presentó el libro a Gao y después a Vargas Llosa. Sin duda yo recojo toda la herencia musical de mi barrio, mis vivencias, pero las incorporo. Esa calle que yo tenía, lo incorporo con la cultura. ¿Por qué razón? Porque yo empiezo a leer muy joven y yo ya a los 16, 17 años había leído, digamos, toda la obra de Marcel Proust. Había leído a la gran mayoría de los escritores americanos, sobre todo, evidentemente me concentré en John Steinbeck, en Ernest Hemingway y William Faulkner, que también habían sido los referentes de la generación anterior colombiana mito, sobre todo de Cepeda Zamudio y de García Márquez. Y continentalmente también fue así, porque las influencias mayores de los escritores del boom fueron esas. Sin tener ese conocimiento de la cultura, no es posible hacer arte. En ese sentido, quiero decir como una primera impresión, en el sentido de que tener vivencias de un barrio que es muy interesante, que son únicas, a veces durísimas, muy fuertes, no te lleva a ser escritor. La incultura no te lleva sino a la cárcel y al delito. La cultura es la que te lleva al conocimiento. Y yo, por fortuna, me acerqué a la sabiduría de los libros. No por algo, Cabrera Infante después, cuando ya conoce mis textos, en muchos de sus textos, él dice, él adjudicaba un término a varias personas que admiraba, como Natalio Galán, a quien considera el sabio de La Habana, un ensayista sobre música popular, y él le adjudica el término con la música adentro. Igualmente lo hace conmigo en un texto famosísimo que es Salsa para una ensalada, que publica en 1982, en que, hablando posteriormente, que es un texto perfecto sobre el Caribe, quizás es el texto más lúcido y más brillante, no tan extenso como otros ensayistas, quizás más extensos y minuciosos, pero menos lúcidos, inteligentes y precisos que Cabrera Infante. Y en ese texto dice acerca de la salsa, no porque tenga suficiente distancia, la corriente del gol llega ya tibia a Inglaterra, en donde él vivía, sino porque nunca tuve mucha intimidad con ese mar y esas tierras. Yo preferiría dejar esta empresa a Humberto Valverde,
joven Jonás que en Cali, el otro extremo de un Caribe metonímico, ha vivido en el monstruo marino y le conoce las entrañas musicales. Es el Leviatán que lleva música adentro, como el vallenato que cantó en la ópera. Su onda no es solo la de David, son muchas ondas. Son las ondas del mar Caribe, ya ha hecho nacer de entre ellas una Venus negra, una Venus afro, a la que él llama Reina Rumba, a Celia Cruz, con una intuición más de poeta que de periodista o de escritor. Valverde ha compuesto un libro que es un homenaje, una autobiografía de la cantora y del autor, y al mismo tiempo un poema épico a la lírica Celia, nombre celeste, que es ahora la salsa, como antes había sido el son en La Habana. Y aquí es sonido y también hijo de todos, de la mateadora a Miguel Matamoros, soneros de siglos. Vargas Llosa, una vez estando en Cali, ya nosotros nos habíamos conocido porque él vino a un encuentro de escritores que fue muy polémico en Cali y se fue porque un grupo de personas publicamos una carta en contra de ese congreso de escritores, eh, pero iba firmada por varios escritores importantes como Gabo. Entonces él, evitando cualquier escándalo sobre eso, se fue. Año posterior, almorzando en Cali un día con Vargas Llosa, me dice: sabes que yo siempre quise decirte que, que en dos libros precoces y juveniles, como son Los Jefes, el mío, que lo publico sobre los 22 años, y el tuyo, que es Bomba Camará, sin duda tu libro es de una precocidad, pero de una absoluta madurez técnica. Es impresionante de cómo maneja los tiempos del cine, los tiempos de la narración, la primera, la tercera, la segunda persona. Después yo tuve un encuentro circunstancial en el Festival de Cine de Cartagena con Bertolucci. Le regalé mi libro, Bomba Camará, y al día siguiente nos encontramos y nos tomamos un café. Y precisamente sobre ese cuento, Lo Inseparable, me dijo: oh, es absolutamente como el guión de una película. Eso es para llevar al cine. Me sorprendió de que se lo hubiera leído perfectamente el cuento y lo hubiera acogido de tal manera. Entonces eso es un poco lo que quiero hacer como una introducción a mi aporte. Mi literatura, Bomba Camará, en donde yo creo, como digo, que en el año 66 abro el camino de la literatura urbana colombiana, mucho más relacionada con la música y específicamente con la música cubana y con la salsa, un camino el cual no existía, un camino sobre el cual hay un libro ensayístico de Vicente Torres, un mexicano, en que hace toda la relación de los escritores latinoamericanos con las diferentes músicas populares, desde la salsa, el bolero en México, desde el rock inicial cuando fue captado ya por Gustavo Sainz en su novela Gazapo, por los brasileños que han trabajado con la samba, los argentinos con el tango, sobre todo hay varias novelas sobre Gardel. De manera que ese es el vínculo real entre una manifestación callejera, un conglomerado como el Barrio Obrero, que nos hicimos con unos códigos de dureza, códigos que uno debe de mantener en la vida, de dureza, de los códigos de la amistad, que son los códigos que sirven para hacer propósitos fuertes y que nunca se rompan en donde el código del silencio es absolutamente indispensable. Digamos, eso es muy importante después para otras generaciones de caleños que posteriormente, eh, desde, desde una economía emergente,
derrotan a la burguesía. Eso es importantísimo verlo así y, y cómo ellos eran expresión de una cultura popular. Después de Bomba Camarada, mi obra tiene varias variaciones, pero vuelve a empatarse con un libro cumbre, que es el libro de Celia Cruz, que es prologado por el sabio Cabrera Infante, en donde él dice que a él hubiera querido escribir este libro, ya con el solo privilegio de ser el biógrafo de Celia Cruz, que ella siempre lo dijo y públicamente: no tengo un biógrafo cubano, sino un biógrafo caleño. Y Cabrera con todo esto, y además ellos vuelven a encontrarse a través de mis libros, después de muchos años de no verse, se vuelven a encontrar en Londres a través de esa relación que se habían vuelto a ver a través de Reina Rumba, que es un libro, bueno, ya es un libro de 500.000 ejemplares, 10 ediciones, y es un libro referente de ese vínculo entre la literatura y entre la música, del cual hay unos ejemplos máximos y dignos, como el más grande de todos, que es Cabrera Infante. Yo creo que ese es como la expresión de una ciudad, Cali, que es una ciudad evidentemente musical, salsera, sobre la música cubana, que Cali después se convierte en un centro de esta música, y más que en un centro, en una memoria, debido a que Nueva York desaparece, entre comillas, la salsa, todo el mercado de la salsa, debido a que los cubanos, a pesar que siguen haciendo polémicas inútiles, ellos estuvieron por fuera de todo el proceso inicial de la salsa. Digamos, ellos no alcanzaron a escuchar, es como si les hubieran cortado un oído, nunca pudieron estar en los dos continentes, entonces ellos no tienen mucho derecho a hacer ciertas reflexiones que siguen haciendo. De todas maneras, esa música que en Cuba nace, que nadie les quita el haber nacido, que se perfecciona y se crea en Nueva York, de esa música es que Cali queda con una dominancia posterior, una dominancia que se expresa en que aquí están los biógrafos de Celia Cruz, de Arsenio Rodríguez. Hay dos biografías perfectas de Arsenio Rodríguez. Están las biografías ya no de caleños, sino de colombianos, de Ray Barreto, de otros. Para decir, la bibliografía colombiana es muy grande, digamos, todos los libros de Santana, de Sergio Santana. La investigación es muy fuerte, pues cosa que no es exactamente igual, aunque también existe en esos países que dieron origen a esta música. Digamos esto como para ir cerrando ese camino que yo encontré como un muchacho del barrio obrero para lograr tener un sitio en la vida, un privilegio que me dio la vida, del cual no lo tiene nadie, de ser el biógrafo de la más grande cantante del siglo XX y del siglo XXI. Muchas gracias. Entonces lo que yo pasaría a decir sería que agradezco mucho la participación de los exponentes, nos han permitido tener una visión global acerca de la cultura popular, algunas de sus representaciones, y muy importante y muy valiosa la experiencia que nos muestra en su obra literaria el escritor Humberto Valverde. Entonces, un agradecimiento al profesor Javier Mojica Madera de la Universidad del Valle, del Departamento de Artes Visuales y Estética, y al profesor Alejandro Ulloa de la Escuela de Comunicación Social. Este material va a ser muy valorado y espero que tengamos la oportunidad de estar conversando próximamente. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Y gracias, profesores. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Muy valiosa su intervención. Gracias. Humberto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno,